Y hoy recibimos a la subdirectora de Evaluación del Seguimiento Escolar del INBA, Elizabeth Bravo Chávez. Elizabeth, buenos días, Mucho bienvenida gusto. aquí a Gracias. tus ciudades, con grandes noticias para compartirle a toda la ciudadanía, a todos los capitalinos y sobre todo a las personas que están interesadas en iniciar, en incursionar en alguna profesión que tenga que ver pues con las bellas artes, y ustedes pues son los expertos en esto, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Pues mira, el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, tiene una oferta académica que abarca los distintos niveles y, por supuesto, para cada disciplina artística hay como distintas salidas. Sí. El instituto cuenta con 29 escuelas en las que se oferta educación desde inicial. Tiene 4 escuelas para impartir educación inicial. Que bueno, básicamente esta oferta académica lo que ofrece es la disciplina de música, danza, teatro y artes plásticas en grupos, digamos, para niños, para jóvenes y para adultos. O sea, abarcas de verdad todas las edades, Por ¿no? supuesto, ¿no? Y eso sería únicamente a nivel inicial. Sí. Tenemos bachilleratos de artes, tenemos 12 bachilleratos de arte, Sí. 3 que se encuentran ubicados aquí en la Ciudad de México y los otros 9 están repartidos en el interior de la República, desde Chihuahua, Hermosillo, Monterrey, Michoacán. Largo y ancho del país. Largo y ancho ¿no? del país, por supuesto. Estos son bachilleratos de arte que tienen una peculiaridad muy especial. Sí. Digamos que tiene un bachillerato general que contempla además sus especialidades artísticas, música, danza, teatro o artes plásticas. Sin embargo, este bachillerato ofrece, digamos, la posibilidad de que si alguno de los estudiantes quisiera incursionar, no necesariamente a nuestras escuelas artísticas, puede optar por, es perfectamente válido para ingresar a cualquier carrera de ciencias o humanísticas, ¿no? Es decir, llevan la educación común y todos los corriente que conocemos en otro tipo de instituciones, pero se adjuntan este tipo de disciplinas. Por y ya supuesto. uno decidirá si se va por acá o si se va por allá, ¿no? Exacto, exactamente. Ok. Posteriormente, bueno, tenemos escuelas a nivel técnico, como sería la Escuela de Artesanías, y en el Centro de Investigación Coreográfico tenemos una oferta académica de profesional técnico universitario. Sí, sí, sí. ¿Sí? Evidentemente, por supuesto, también contamos con escuelas a nivel profesional en todas las disciplinas artísticas: música, danza, teatro, artes plásticas, diseño y laudería. Laudería. Laudería es una carrera que se encuentra en en el estado de Querétaro. Sí. Y básicamente su formación consiste en posibilitar a los alumnos para la elaboración, restauración de instrumentos, básicamente de cuerdas. Claro, claro, está una educación muy completa, ¿no? Por así supuesto. decirlo. Y contamos también entonces con escuelas de educación media superior, por así decirlo, para la gente que, bueno, se quiera dedicar exclusivamente a las bellas artes. Exactamente, por supuesto, cada uno de nuestros programas de estudios tiene distintas salidas, Sí. de tal suerte de que posibiliten, si alguien no necesariamente quiera completar una licenciatura, hay salidas alternas que los posibilitan para insertarse en el campo laboral. Claro, y así también, ¿por qué no decirlo? Contar con un documento que nos haga... Que los certifique, ¿no? Que los avale, Claro. y que los posibilite, ¿no? Para poder estar como en el campo, insertado en el campo laboral de la mejor manera posible. Oye, Elizabeth, ¿cuántas personas son las que ingresan a este tipo de escuelas? Justamente este año recibimos 11,779 solicitudes para toda la oferta académica de las 29 escuelas y fueron 9,008 los que cumplieron con todos los requisitos. O sea, el 80%, Sí. ¿no? El 85% de las Así personas es. que quisieron entrar, lo lograron. Lo lograron, sí, Y por cumplieron supuesto. con los requisitos, que también, bueno, claro, Claro. tenemos que tener pues las habilidades y estas herramientas que... Por supuesto.
cada disciplina exige. Claro, Porque está. Claro. Muchísimas gracias, Elizabeth. La gente que quiera ingresar para informarse más para el siguiente ciclo, ¿en dónde tiene que hacerlo? Pues podrían documentarse, podrían ingresar a la página www.cgia, así como Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, cgia.bellasartes.gov.mx. Ahí apareció en pantalla el correo electrónico también de contacto para la gente que le interese ingresar y saber más de todo lo que nos ofrece el Instituto Nacional de Bellas Artes, pues por ese lado lo haga. Muchísimas gracias, Elizabeth, por compartirnos esta importante información. Te agradecemos mucho. Buen día. Igualmente.